salió una resolución la cual pues modificó ese RAN 2000, que es la resolución 0330 de 2017, que es la normatividad vigente. También tenemos la resolución 21, que es todo lo concerniente a calidad del agua para consumo, y la resolución 0631 de 2015 tiene que ver con los vertimientos. Les dije que esas normas deben tenerlas a la mano. Entonces, dentro de la calidad del agua habían varios parámetros que teníamos que tener en cuenta. Aquí les voy a presentar la pantalla. En la resolución 2115 nos muestra unas características: color aparente, olor y sabor y turbiedad, las cuales dan unos valores máximos que son en una muestra de agua que va a ser distribuida a la población. También tenemos unas características químicas con efecto en la salud humana, en la cual encontramos diversos elementos y compuestos químicos o mezcla de compuestos diferentes a los plaguicidas. También nos muestran los valores máximos aceptables. Tenemos características, implicaciones sobre la salud humana, características químicas con implicaciones económicas indirectas sobre la salud humana. Tenemos también unas características microbiológicas, las cuales pueden hacer por diversas técnicas. Si lo hago por filtración membrana, esto se hace en el laboratorio, y hago un cultivo, entonces se deben presentar 0 UC. ¿Ustedes saben qué es UFC? Yo creo que se lo mencioné, no sé. Las UFC son unidades formadoras de colonia. Entonces deben haber 0 unidades formadoras de colonia por centímetros cúbicos de coliformes totales y también de Escherichia coli. Los coliformes son una familia dentro de los que hay organismos buenos y malos. La Escherichia coli ya es uno de esos primos malos de los coliformes. Entonces, está dentro de la misma familia, pero ya estos sí son organismos, microorganismos que tienen un efecto sobre la salud humana y ocasionan enfermedades. Hablamos de IRCA, es un puntaje de riesgo a cada una de las características, y esta suma me daba 100, en la cual de 5 es sin riesgo y lo más alto sería de 80, que son inviables sanitariamente. Aquí nos dicen qué pasa con ese IRCA y qué acciones deben adelantarse en caso de que esa clasificación esté en alguno de esos niveles de riesgo. Bueno, hoy les voy a mostrar que es un esquema de todo lo que es el sistema de acueducto. En el sistema de acueducto tenemos varios componentes. Uno, la fuente de abastecimiento o fuente abastecedora, la cual es la que me va a suministrar a mí el agua para yo poder distribuirla. ¿Cuáles son las fuentes de abastecimiento? Las fuentes de abastecimiento pueden ser superficiales o subterráneas. Dependiendo de si es superficial o subterránea, voy a tener una diferencia en forma de yo captar ese agua o de la forma que la tomo. Entonces, cuando son superficiales, existen unas estructuras de captación que se ponen el nombre de bocatomas.
Las bocatomas tienen como función captar el agua de mi fuente de abastecimiento superficial, un lago, un río, una laguna, cualquier forma de fuente de abastecimiento superficial. Luego de que yo capto el agua, como es superficial, generalmente esto trae materiales granulares, como son arenas, lo transporto hacia un drenador. Ese transporte de agua de la bocatoma al desarenador, este agua que pasa por aquí, por esta tubería, está sin tratar. Y a ese transporte de agua sin tratar, mediante una tubería, un canal, se le conoce con el nombre de aducción. La aducción es el transporte de agua cruda mediante una tubería o un canal. Luego, el desarenador es un tratamiento primario en el cual se remueven los sedimentos más gruesos, como las arenas o gravas, y quedan aquí en el desarenador, es decir, en un tratamiento preliminar. Luego, ese agua la transporto hacia una planta de tratamiento o una cloración, y ya como este agua de tratamiento, ese transporte de agua tratada se le conoce con el nombre de conducción. Aducción, conducción. Aducción, transporte de agua cruda. Conducción, transporte de agua tratada. Luego, hago un tratamiento, una desinfección y tengo un almacenamiento que puede ser elevado o semienterrado dependiendo de las características topográficas. Aquí distribuyo hacia la red de distribución. ¿Ok? Este es otro esquema diferente de un sistema de acueducto, pero tengo una fuente de abastecimiento superficial, una boca toma, una línea de aducción, un desarenador, una conducción, pero aquí características topográficas tuvimos que hacer un sistema de bombeo para poder llevar el agua de este nivel hasta tanque elevado y de aquí distribuir al usuario final. Entonces, ¿de qué depende cómo sea mi sistema de acueducto? Depende de las características topográficas que yo tenga. Si mi fuente de abastecimiento está en un páramo a 2.700 metros sobre el nivel del mar y mi población es a 1.600 metros, obviamente todo va a trabajar por gravedad. Pero si mi fuente de abastecimiento es superficial y está de 200 metros sobre el nivel del mar y mi población está a 220 metros, obviamente va a tener que recurrir a un sistema de bombeo para poder llevar el agua a un sitio más y de ahí sí poder distribuir a la red de distribución. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí? Sí, bro. Listo. Déjenme un momentico y les voy a mostrar un video para que tengan una idea de cómo es más o menos este proceso hasta el sistema de tratamiento. El tema de tratamiento, cual no lo vamos a dar acá porque es un tema bastante específico. Entonces, no lo vamos a ver en profundidad. Les voy a mostrar cuáles son esos procesos. Si quieres vender online,
Listo, aquí lo voy a mostrar. Hagan caso omiso de quién lo está haciendo para no dar un tipo de propaganda aquí. Entonces, cada día potable para el abastecimiento de la población y garantizamos el suministro a largo plazo. Tecnologías de tratamiento de agua se diseñan, cumplen con las normas de salud pública, llevan el agua que se necesita y protegen el medio. ¿Cómo? ¿Usted está hablando sobre el video o como raro? No, todavía no. Pero sí escuchan a la mayor. Sí, el video sí, solo que se escucha como raro. Pensé que estaba hablando usted también. No, ahí yo lo voy a ir parando para vamos ahora. Okay. Ambiente. Así es como lo hacemos. Captamos el agua del medio natural, un río. También se puede captar aguas subterráneas. Para proteger estos recursos, a corto plazo monitorizamos la disponibilidad de agua, su calidad, los volúmenes que se extraen. Una rejilla en el punto de captación impide el paso a los objetos grandes. A continuación, tratamiento. En primer lugar, se eliminan las materias en suspensión mediante el uso de rejillas equipadas con rastrillos ante el agua que hace que el polvo, las partículas y otros residuos en suspensión. Bueno, ahí vimos, traba el agua ahí en la rejilla. Eso es una bocatoma lateral. Ahí, en este caso es por bombeo, porque miren que ahí se ve que la planta de tratamiento está por encima del nivel del río. Entonces, ahí tenían unas bandas para quitar los sólidos en suspensión. Yo aquí en Colombia no sé si de pronto habrá algo, pero en Barranquilla, por ejemplo, que Catagua de Río Magdalena no tienen este tipo de sistemas. Lo que tienen es como una darza donde entra el agua y ahí le ponen como unas boyas para que, como esos sólidos son suspendidos, entonces se queden ahí atrapados y agua sin esos más suspendidos. Entonces, después de eso, el primer componente que entramos es la coagulación. La coagulación es adicionar un químico al agua para más adelante, para que no esté ese proceso que se presenta, se van a unir partículas muy pequeñas entre ellas para formar unas partículas que se conocen con el nombre de flóculos. Y como ya son más grandes, entonces se van a sedimentar. El coagulante más utilizado aquí en Colombia es el sulfato de aluminio. Es el más utilizado en los plantamientos y lo que hace es el proceso que les mencioné. Por la gravedad, estos a continuación se eliminan. El agua decantada es superior del proceso a través de uno. Después de la coagulación, es importante tener en cuenta que el coagulante sea en una zona donde haya de pronto un resalto hidráulico para que haya una mezcla completa. Luego de esto, es importante darle al agua, aquí les voy a mostrar, donde están estas paletas aquí. Lo importante es darle al agua un tiempo suficiente para que se creen esos flóculos. Ese tiempo, de todas maneras, tiene que haber una mezcla, pero la mezcla debe ser muy lenta para que no se vayan desprendiendo los flóculos formados. Entonces, es una forma de, con esas paletas, darle un camino más largo al agua, haciendo como unos canales en forma de zigzag para darle un tiempo de retención mayor al agua y se puedan ir los flóculos. Luego de que esos flóculos
hay una zona, que es esta que está aquí, una zona de sedimentación, en la cual lo que se hace es que esos flóculos, por acción de la gravedad, caen al fondo y el agua ya clarificada salga por encima del nivel de estos muros que están aquí. ¿Cuánto tiempo tarda ese proceso? ¿Cómo? De los pueblos, ¿cuánto tiempo tarda? Bueno, eso depende de unos parámetros. Eso puede estar alrededor de unos 30 minutos el recorrido que se le debe dar. Entonces, como ya yo tengo mi caudal, bueno, de ahí vamos a ver más adelante, yo puedo tener mi caudal, cuál es el área que le debo dar a esa planta para que me dé un tiempo de recorrido de esos 30, más o menos. Debe ser muy lento para que no se destruyan los flóculos formados. Agua decantadas sale el agua del proceso a través de unos canales. La filtración es la siguiente etapa clave de esta primera fase. O varias capas de arena retienen las materias más finas. Luego de esa opción viene lo que es la filtración. Hay filtros ascendentes y filtros descendentes, dependiendo por dónde sea la entrada y la salida. Entonces, aquí hay unas capas de arena, hay otras capas de grava y otras, a veces carbón, para darle un mejor tratamiento al agua y una mejor calidad. Inclusive en esta filtración hay un tema en el cual también microorganismos pueden ser atrapados dentro de ese proceso de filtración. Una o varias capas de arena retienen las materias más finas. En casos se puede usar sistemas de filtración o membranas. A continuación se desinfecta el agua con ozón, activa virus y bacterias. Esta desinfección también se puede hacer con cloro o luz ultravioleta. Finalmente añadimos al agua una gota de cloro equivalente a 5 bañeras de agua para el desarrollo de microorganismos en la red de distribución. Bueno, aquí el tema de la desinfección, no conozco, no sé, creo que no conozco algún acueducto, municipio que tenga tratamiento con luz ultravioleta o con ozono o con yodo, porque es costoso. Entonces, realmente la desinfección se hace con cloro, que es un producto económico y que tiene una ventaja. Les voy a decir cuál es. Miren que aquí desinfectaron con ruleta, pero igual le están adicionando. ¿Por qué? Porque el cloro tiene una propiedad que no tienen los otros desinfectantes, y es que tiene un efecto residual que me ayuda a que el agua no se vaya a contaminar en el transporte, alusión y hacia los usuarios. Entonces es muy importante esta propiedad que tiene el cloro en estos sistemas de acueducto. ¿Ok? Para controlar y ajustar los sensores y realizamos análisis en cada momento. Ahora el agua es potable, es decir, tiene una calidad requerida humano y puede ser almacenada como distribución final a los consumidores. ¿Quién tiene alguna duda aquí hasta este punto? Yo, profe, cuando tratan con cloro hay que añadirle cloro extra para que no se formen las bacterias después post tratamiento, o ya le colocan la cantidad indicada para que quede el residuo. Bueno, a eso depende.
¿De qué depende? Depende del tamaño de la red de distribución. Hay casos en los que es necesario una cloración posterior en la red de distribución porque es muy grande. Por ejemplo, en Bogotá hay estaciones de cloración en las redes para poder cumplir con el cloro residual indicado en la norma, ¿sí? Yo tomo una muestra de agua en la distribución en el punto más alejado de mi planta de tratamiento y debe cumplir con 0.2 miligramos por litro de cloro. Si no cumple, quiere decir o que no le estoy agregando lo suficiente en la planta de tratamiento o se me está consumiendo en el camino. Entonces, hay casos en los que solo con lo que se agrega en la planta de tratamiento es suficiente, o hay veces que hay que hacer una cloración adicional. ¿Ok? ¿Alguien más? Profe, ese cloro que se utiliza ahí, ¿es el cloro que conocemos o químicamente es diferente? Hay varios tipos de cloro. Hay un cloro, ese es hipoclorito, hay hipoclorito, que es normal. Hay hipoclorito de calcio, que es el granulado. Hay cloro gaseoso, que es más, ese sí es cloro como tal, ¿cómo se llama? Sí, el cloro como en su forma más pura. Ese cloro piedra es ese granulado, de calcio. El hipoclorito de calcio. ¿Sí? Entonces, bueno, en el tema ese que yo les comentaba de la coagulación o el coagulante, ustedes no sé si conocen, alguno conoce la lumbre. Sí. Bueno, la lumbre es el cual, bueno, no sé si todavía anteriormente en los municipios, en los pueblos, la Secretaría de Salud a veces regalaba la lumbre para que se le adicionara al agua, pero resulta que si ustedes miran, el alumbre o cualquier otro coagulante no garantiza la potabilidad del agua. Lo único que garantiza es que de pronto el agua no tenga turbiedad. Entonces, además de ese tratamiento con alumbre, debe adicionarse un desinfectante, como el cloro, que también entonces es algo complementario. Es importante eso porque mucha gente cree que porque no tenga turbiedad ya es potable. No, pueden haber microorganismos que nosotros no vemos y pueden ocasionar enfermedades de origen hídrico. Hay bastantes investigaciones acerca de la coagulación, inclusive conozco uno que dicen que la sábila tiene propiedades coagulantes. Entonces, hacen unos experimentos en los que le adicionan sábila al agua y sí, efectivamente, tiene un efecto coagulante, pero entonces ahí creo que el tema de la escala económica, si se puede utilizar o no con grandes caudales. Entonces, bastante interesante ese tema. Pues les voy a conseguir el artículo y se los voy a pasar. ¿Alguien más tiene preguntas al respecto? Déjeme mirar si le muestro otro video aquí, por un momento. Tengo una pregunta. Dígame. O sea, Oscar. O sea, usted sabe que a la hora de elegir el tipo, o sea, dónde van a construir la planta y eso, el agua que se va a utilizar, ¿cuáles son los requisitos que se tienen que utilizar para ver el nivel y todo eso? Bueno, Porque hablando del nivel. Sí. Ahora que estemos ya en materia, vamos a mirar primero que todo, si depende del tipo de captación de fuente de abastecimiento. Si es superficial, entonces las bocatomas deben ubicarse
en algún tramo del río que debe tener ciertas características. Lo ideal es que sea en tramos rectos del río, o sea, que no haya curvas. También hay que tener en cuenta que el suelo sea estable y resistente a la erosión. Y como les dije, procurando que la captación se haga en un sector recto para evitar temas o de sedimentación o de erosión. Si es necesario que se haga en una curva, lo ideal es que se ubique en la parte exterior de la curva, pero tomando todas las medidas de protección, como son de contención agua arriba y agua abajo de la bocatoma. ¿Okay? Entonces, por eso lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Okay? Entonces, obviamente, hay que hacer todo un estudio hidrológico e hidráulico para yo saber cuáles son mis niveles máximos y mínimos, mis caudales máximos y mínimos, y poder así captar el caudal y saber si puedo captar el caudal que yo necesito. Juan, ¿iba a decir algo? Profe, yo lo que le iba a preguntar era eso de cómo es el proceso cuando, o sea, ya no es de manera superficial como el video, sino ya subterránea de algún acuífero así. Es diferente el proceso de sí, eso depende. Hay varios, así como hay diversos tipos de bocatomas, también hay varios tipos de pozos para poder captar el agua subterránea. O sea, hay pozos muy artificiales que uno a veces utiliza en el campo, pero hay pozos ya profundos que tienen hasta 1 kilómetro de profundidad. Entonces, depende de qué profundidad tenga ese pozo. Entonces se hace un encantado y se hace una perforación en la cual se ponen unos filtros en las capas del acuífero donde se sabe que se puede captar agua. Entonces, se ponen varios metros de esos filtros para poder succionar con una bomba, pero esta bomba es diferente a las bombas superficiales, sino que acá son unas bombas tipo lapiceros que son sumergibles. Entonces, esas bombas captan el agua allá en la profundidad y son capaces de extraerla hasta donde yo lo requiera. ¿Ok? Ahí les voy a mostrar otro videito para... Probar los recursos es nuestra misión en BEO. Cada día, nuestros servicios de suministro llevan agua potable de las plantas de tratamiento a los recipientes y proporcionan un suministro ininterrumpido de agua potable a demanda, cumpliendo con las regulaciones y con un mínimo impacto ambiental. Mirada para entender. Esto que vemos allá al fondo, miren que fue lo que vimos anteriormente, que es la planta de tratamiento. El agua potable viaja directa en plantas de tratamiento a los hogares a través de una red presurizada. Dependiendo de la topología, también bombear agua en altos tanques de almacenamiento. El agua fluye a través del sistema por gravedad. La red de suministros ramifica hacia el punto de conexión. Dispositivos y equipos que ayudan a regular la presión del agua según los niveles variables de consumo. El diámetro y el material de las se adaptan a las limitaciones locales y acas del agua. El sistema se gestiona en zonas pequeñas, lo que facilita el diagnóstico de problemas
la realización de mantenimiento y la medición precisa de distribución y consumo de agua. Así es como se identifican las pérdidas de agua. Las fugas se encuentran en técnicas de detección acústica y trazador. En la base de los edificios, las estaciones de bombeo aumentan la presión del aire a todos los niveles. El análisis de agua lo hace uno de los productos más controlados para el consumo humano. Instrumentos de medición están instalados en lugares clave. Los medidores registran el consumo de agua en cada hogar. En la red, otros instrumentos proporcionan en tiempo real del caudal, la presión y agua, y detectan cualquier fuga o cambio en la calidad tan pronto como se producen. Estos dispositivos, a través de sistemas de comunicación, los sistemas de agua potable sean inteligentes. Todos los datos convergen en un centro de control. Estos centros combinan y analizan los datos proporcionales sobre las operaciones o eventos. De esta manera, los analistas tienen una visión global de la red. Así es como pueden calidad del agua, mejorar el mantenimiento del sistema y responder de manera rápida y transparente, manteniéndose a los consumidores al tanto. Al asegurar un suministro continuo de agua, optimizando constantemente el rendimiento de nuestras redes, nuestra solución a las ciudades es una garantía a largo plazo de operativa y para los clientes la garantía de un agua de alta calidad a precios competitivos. Bueno, y es importante aclarar que ese no es Veolia Sabana, ¿cierto? Eso que muestran ahí es lo que debe ser, es como deberían ser las cosas, pero no son. Entonces, importante, y también dijeron algo muy clave, que es la medición de los volúmenes. Yo debo saber cuánto estoy captando en mi bocatoma, cuánto estoy tratando, cuánto estoy entregando a la población, cuánto estoy entregándole a cada usuario para poder hacer un balance, saber cuánto se me va perdiendo. Eso es importante y más adelante vamos a mirar. Listo. Dentro de los diseños de acueducto, es muy importante, o lo más importante realmente, a cuántos habitantes voy a beneficiar con mi proyecto o con mi diseño de acueducto. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuántos usuarios o cuántos habitantes sean, así van a ser mis necesidades de fuente de abastecimiento. Entonces, yo debo saber a cuántas personas voy a beneficiar en un municipio, por ejemplo, en un corregimiento. ¿Cómo creen ustedes que yo puedo saber cuántas personas en un municipio? El censo, ¿no? Ok. Una de las formas de yo saber cuántos habitantes hay en un municipio es con el censo. ¿Cuándo fue el último censo que hizo el DANE? El año. 2005 en Corozal. ¿Quién más dice? En el 2018, ¿no? El último censo que se realizó en Vía fue en el año 2018. El anterior a ese fue en el 2005. Y el anterior a ese, de 2005, 33. Entonces, una de las entidades que nos puede aportar ese tipo de datos oficiales es el DANE. ¿Ok?
Pero entonces, yo puedo saber cuánto hay en el 2018, ¿cierto? Pero yo no puedo diseñar mi acueducto ese número de habitantes. ¿Por qué piensan ustedes que no puedo diseñarlo para ese número de habitantes? Porque el número nunca es exacto, por va creciendo y creciendo dependiendo de la natalidad y estándar del pueblo. Y más los visitantes, etcétera. Ok, entonces si yo diseño mi acueducto para los habitantes que hay, resulta que a la vuelta de 2, 3, 5 años, ya mi sistema no sería funcional porque yo lo diseñé para un número de habitantes que eran los actuales. Entonces, para yo poder hacer un diseño de acueducto, no lo puedo hacer con la población actual, sino que yo debo proyectar mi población a un periodo de diseño. Y primero, ¿cómo sé yo a cuántos años debo proyectar mi sistema? Entonces, para eso tenemos una normatividad. Ustedes alcanzan a leer ahí, no de ampliarla, ¿no? Sí, pero sí se ve. Ok, entonces en la resolución 0330, en el artículo 40, nos dicen que el periodo de diseño para todos los componentes de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo se adopta como periodo de diseño de 25 años. ¿Cierto? Hasta ahí, ya en la norma me dicen a cuántos años debo proyectar mi población. Pero hay un parágrafo. Un parágrafo en norma es como una aclaración o una salvedad. Para proyectos especiales para agua y saneamiento básico, tales como los provenientes de alianzas público-privadas, túneles de conducción, embalses, derivaciones, grandes contenedores y disposición de residuos sólidos, se podrá aceptar un periodo de diseño mayor, siempre y cuando se efectúen los análisis técnicos y económicos que justifiquen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo podría en un acueducto hacer un diseño de 1000 años. Pero ¿qué pasa? Que si yo hago un 1000 años, yo voy a tener un sobredimensionado y en 1000 años pueden pasar muchas cosas. Entonces, la resolución es que en 25 años es un periodo, pues, que puedo usar. Pero si ya las obras que yo voy a hacer son muy grandes y requieren una gran inversión, entonces lo puedo proyectar a un tiempo mayor de 25 años. Y tiene lógica porque, obviamente, al ser una inversión muy grande y obras muy complejas, no puedo de pronto a los 25 años aceptar cortos esos diseños, porque se hizo una gran inversión. Profe, disculpe, o sea que en esa parte ya queda de pronto de las autoridades, de las personas encargadas de hacer o de manejar eso. Sí, queda a criterio del ingeniero. Claro, pero tienen como 25, 50 o pueden ser 40, 60 sí. años, lo que él decida. Exactamente. ¿Cómo no se puede establecer eso? Todos los proyectos de inversión, si ustedes van a que vayan a montar una tienda, si yo hago un análisis económico de cuánto me gasté para montar la tienda, yo espero recuperar mi inversión, que es lo que es tasa interna de retorno. Entonces, más o menos eso es, si yo hago una gran inversión, si el Estado hace una gran inversión en obras, esa inversión debe recuperarse en algún momento. Entonces, entre más grande sea la inversión, mayor va a ser el tiempo en que lo voy a recuperar.
Y como los negocios del Estado, pues son, las utilidades son sociales, entonces hay que mirar ese aspecto. ¿Ok? Listo. Entonces ya sabemos cuáles son nuestros periodos de diseño normales, 25 años. Es decir, que si yo hoy voy a diseñar un sistema de acueducto, lo debo proyectar hasta 2046. Ahora, con la población actual, yo puedo tener fuentes o diversas fuentes, que una son los censos de población, cuya fuente oficial es el DANE. Censos de vivienda, el DANE también dentro de su censo general hace censos de vivienda. También una fuente que es el CISBEN, que a veces está más actualizada que la del DANE. También puedo hacer mi propio censo. ¿Cuándo hago mi propio censo? Por ejemplo, si yo miro en el DANE la información, me encuentro que dice municipio de Caimito, población urbana, zona urbana, tantos habitantes. Población resto, tantos habitantes. Resto, toda la zona que no está en el casco urbano, es decir, la zona rural. Entonces, si yo voy a hacer un diseño de corregimiento, del corregimiento de Nueva Estación, entonces no voy a encontrar en el DANE cuánto es la población exacta o específica de Nueva Estación. Entonces, lo ideal es que yo haga un censo particular para esa población. O si la persona que opera el acueducto pues lleva un buen registro y me dice, no, aquí yo tengo 200 suscriptores. Ah, ok, listo. Pero tengo suscriptores, no tengo población. Pero trabajar con los suscriptores. Si yo quiero saber la población, ya sería cuestión o de hacer el censo y saber cuál es el promedio de habitantes por vivienda, o podría hacer el censo, o podría tomar el número del promedio de departamento, por ejemplo, en la zona rural. Entonces, ahí podría tener la población actual. Pero como yo no puedo trabajar población actual, entonces me toca proyectar esa población. En estadística, ¿cómo hago yo para parar? ¿Qué necesito? ¿Cómo? La regresión de, o sea, una regresión de cómo ha avanzado la... Extrapola, profe. Exacto. Sí, pero entonces para extrapolar o para hacer una regresión, yo obviamente debo tener unos datos anteriores, ¿cierto? Sí, profe, una muestra también le puede servir, una muestra poblacional. Ok, entonces si yo tengo unos anteriores, yo puedo ya, ahí sí, por diversos métodos, voy a mostrar los más utilizados, pero también hoy en estadística hay muchísimos métodos para yo proyectar algo, o sea, para hacer una estimación. Entonces, dentro de métodos de proyección hay varios métodos gráficos. Estos métodos los encuentran en el libro, pero no se le da ese enfoque tan estadístico, pero obviamente son estadísticos. Entonces tengo método gráfico, método lineal o aritmético, método geométrico, método logarítmico o exponencial y el método de Wappus.
Ustedes, para la próxima clase, van a estudiarse estos métodos de proyección de la población. Sin embargo, les voy a mostrar más o menos de qué se trata. Entonces, el método aritmético me dice que supone un crecimiento de la constante, un crecimiento independiente del tamaño de la población, y nos dicen que es un método teórico y rara vez se presenta este tipo de puntos. ¿Cómo creen ustedes que crecen las poblaciones, ya sea de bacterias, de humanos, de cualquier tipo de población? Tiende a crecer ¿cómo? Por picos, o sea, no son constantes, sino que hay picos más bajos. ¿Quién más me dice algo? Pues depende del comportamiento de cómo venía siendo. Muchas veces hay predicción futura con lo lineal si presenta dicho comportamiento. Ok. Miren, linealmente las poblaciones no crecen. Generalmente crecen de forma exponencial, ¿cierto? O tenemos otro método que es el método. Entonces, aquí dicen que el aumento de la población es proporcional al tamaño. Obviamente, entre más población haya, el crecimiento va a ser mayor. Entonces, aquí nos dicen que la población final es igual a la población del último censo. Aquí ya nos hablan de censo libro, por 1 más L elevado al año al que yo quiero proyectar menos el año del último censo. ¿Qué es R? Es una rata de crecimiento. No sé si ustedes recuerdan algo cuando uno proyecta las intereses. Es algo así parecido. Entonces, ¿qué es R? Es esto que está aquí. Población del último censo sobre la del censo inicial elevado a 1 sobre el año del último censo menos el año del censo inicial menos 1. Eso me da una tasa de crecimiento. El método logarítmico es muy parecido, pero ya acá es con el logaritmo natural. Y este K es como la tasa de crecimiento. Ok, entonces, por favor, para la próxima clase deben estudiarse y leer acerca de esos métodos, incluyendo WAPUS. Aquí es lo que les mostré. ¿Profe, va a mandar ese grupo? Sí, pero independientemente de eso, van a estudiarlos. Eso está en el libro. Ya pueden comprar otros en internet u otros estudios. Listo, entonces, ¿para qué me sirve a mí proyectar la población y tener la población actual? Porque dependiendo de eso, de cuántos habitantes hayan o cuántos habitantes habrán, así ver la necesidad de agua que yo tengo. Entre más habitantes, mayor necesidad de agua. Entonces, el consumo de agua depende de la población. Pero entonces, ¿cómo cada habitante tiene sus necesidades? Entonces, hay algo que se le conoce con el nombre de consumo. Entonces, es la cantidad de agua usada efectivamente en cada una de las actividades que se realizan en una comunidad. Y se han clasificado totalmente como domésticos, industrial y comercial, público e institucional. Generalmente nosotros vamos a diseñar en nuestros municipios domésticos, casi no hay industrias, pero hay entidades públicas e institucionales, los colegios, las alcaldías, todos estos temas tienen un uso público. Pero ¿cómo sé yo, por ejemplo, el consumo residencial? Ahí es parte donde se han hecho algunas mediciones. Dicen que una persona para aseo utiliza 45 litros por habitante día. En el día usa 4 litros para aseo, 40 litros descarga de sanitarios, 20 litros para lavado de ropa, 15 litros para cocina, 10 litros para riego, 5 litros para lavado de pisos. Eso suma 135 litros habitantes día. Pero ¿qué nos dice la resolución 0330 al respecto? Nos dice que la dotación neta o consumo neto
debe determinar haciendo uso de información histórica de los consumos de agua potable de los suscriptores. ¿Y cómo sé yo cuánto consumen un hogar al día? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Cómo sé yo eso? O sea, depende de cuántas personas hay en la casa, un estimado. Supongamos que una persona gaste 10 litros diarios, me lo invento. Bueno, simplemente si hay 4, 3 por 4, 12, y ahí se hace un promedio dependiendo de la cantidad de personas. Pero ¿y cómo haces tú para, o sea, bañando, pones un balde ahí para que saber cuánto te gastaste en baño, cuánto te gastaste? ¿Cómo haces uno? Oye, ahí sí se la estoy debiendo. ¿Quién sabe? ¿Quién no es de Sincelejo? ¿Quién es? Sí, de Palenque. De Mangue, bueno, Mangue creo que sí hay. ¿Y aquí en Sucre alguien que no sea de Sincelejo? Bueno, en Corozal. Corozal, no sé. Bueno, en lo importante es que, a excepción de Sincelejo, y creo que Corozal, en los municipios no existe, o sea, no es posible saber que la empresa sepa cuánto se gasta cada uno o cada usuario por día, sencillamente porque no hay como. Acá en Cincinnati, la mayoría de usuarios tienen un micromedidor en la entrada de sus viviendas. Entonces, cuando tengo un recibo, dice, te gastaste este mes 18 metros cúbicos. Y te muestran una gráfica, unos diagramas de barra con los últimos 6 meses de consumo. ¿Cierto? O no pagan el recibo. Sí, profe. Bueno, entonces, eso hace posible Por que... ejemplo, en San Benito no hay medidores, solo hay una llave para cerrar y abrir. Oh, Benito, ok. En San Benito, micromedición. Entonces, ¿cómo hacen para cobrarte a ti? Pero si te llega recibo, ¿cierto? Claro. Sagradamente. Si tú no tienes recibo, lo que hace la empresa, como no tiene micromedición, es cobrarte un promedio que anteriormente, o no sé ahora, anteriormente estaba alrededor de 20 metros cúbicos, era el máximo promedio, 20 metros cúbicos de agua al mes. Entonces, si tú tienes un vecino que tiene un lavadero de motos y de carro, paga lo mismo que tú, que vives con tu mamá, con tu papá y con un hermano. Entonces, generalmente en los municipios, inclusive hay municipios que están en micromedición, pero que la empresa nunca los lee, como si no tuviera. Entonces, previendo eso, la resolución 0330 que la dotación neta máxima por habitante me da una tabla, pero miren que está relacionada con la altura promedio sobre el nivel del mar. ¿Qué tendrá que ver la altura sobre el nivel del mar con el consumo de los habitantes? Profe, al momento de suministrarla, si está muy, o sea, la población está del puesto de bombeo, o sea, bombear el agua por motobomba, al cambio que si está por debajo, se puede por gravedad. No. Él refiere, por ejemplo, a que el consumo no es el mismo en Bogotá que en Sincelejo. ¿Por qué? Si yo estoy en Bogotá, ¿cuántas veces me bañaré? Una sola,
Y hay eso. Hay veces. Entonces, miren que las características topográficas y alturas sobre el nivel del mar hacen que los consumos o las costumbres de consumo difieran de un lugar a otro. Entonces, en Bogotá, consumo, aquí tú te puedes bañar mínimo una vez, te puedes bañar 2 veces, hay gente que se baña 3 veces. Dependiendo también cómo esté el clima. Aquí generalmente hace calor, entonces uno toma más agua, te bañas más, necesitas regar más las. En Medellín ya menos, ahí está como en la mitad. Y en Bogotá el consumo de agua es menor, o la costumbre de utilizar el agua es menor por las mismas características que hacen que Bogotá esté en una zona encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar y el consumo sea diferente. Está claro por qué es la relación entre la altura sobre el nivel del mar, la acción neta o el consumo neto máximo. Listo, entonces ese neta es lo que necesita un habitante para suplir sus necesidades de agua potable. Pero hay otro concepto que es importante. Si yo tengo, vamos a suponer que tengo una población, un habitante, solamente vive una persona. Tengo mi fuente de abastecimiento. Entonces, si estamos aquí esa persona va a necesitar 100 litros en el día. Si yo cojo 140 litros en el río o en el pozo profundo, y lo transporto hasta el usuario, si me llegan esos 140 litros allá. ¿Cómo, bro? Me repite la pregunta, no lo entendí. Suponiendo que yo tengo una población de un habitante y resulta que cerca de la población, a 1,5 kilómetros, hay un río. ¿Cuánto le debo allá en la casa? Ese usuario, 140 litros, ¿verdad? En el día. Si yo tomo 140 del río, transportarlo por ese 1,5 kilómetros de tubería, ¿verdad?, hasta su casa, ¿será que sí me llegan 140 litros a su casa? ¿O se me puede perder algo en el camino? Profe, yo creo que si no estoy mal, creo que existe algo que es pérdida por artefactos o por lo que está, o sea, por lo que hay en en la red al momento de distribuirse, pero no recuerdo eso. Listo. Bueno, esos son pérdidas, hay pérdidas por fricción y por accesorios, pero esa, por accesorios. Se me disminuye a mí, es la línea de energía. Pero en ese camino pueden haber pérdidas. ¿De qué? Puede haber una fuga en esa línea puede alguien que tiene una finquita por ahí y se conectó, y entonces, ¿qué pasa con el usuario? No le va a llegar lo que él realmente necesita. ¿Cierto? Entonces le va a llegar menos, y él necesita son 140 litros. ¿Está claro eso? Es muy probable que hayan pérdidas en ese camino. ¿Por qué? Miren que, por ejemplo, si tiene 1,500 metros, cada tubo en PVC 6 metros, o sea que 1,500 entre 6, más o menos son 250 tubos. Vamos a suponer que hayan las uniones entre tubos. Es muy probable que alguna de esas uniones tenga problemas y haya fugas. ¿Sí? ¿Está claro por qué no me sirve tener 140 litros?
sino que miren que hay un concepto ahora que se llama bruta. Ahí lo ven, sí. Sí lo leen. Entonces, la dotación bruta es la dotación neta, es decir, es 140 habitantes día, dividido entre el porcentaje de pérdidas técnicas, que son las que yo les estaba comentando. Entonces, ¿cuál es el porcentaje máximo de pérdidas que me acepta la resolución 0330? Entonces me dice que el porcentaje de pérdidas técnicas máximas en esta ecuación en todos los componentes del sistema, conducciones, aducciones y redes, así como las necesidades de la planta de tratamiento de agua potable. Estas necesidades de agua de tratamiento es porque la planta de tratamiento yo tengo que hacer unos lavados. Entonces deben estar incluidos en esas pérdidas. No debe superar el 25%. ¿Ya? Entonces, bueno, entre otras cosas, ese porcentaje en la práctica generalmente tampoco se cumple. Hay municipios que tienen pérdidas del 40, del 50%. A veces hay tuberías de asbesto, cemento viejísimas. Entonces eso aumenta pérdidas. Entonces, con esta dotación bruta ya yo ahí sí estoy teniendo en cuenta, y esto es lo que yo debo de pronto captar por allá para que me pueda llegar la dotación neta, ya asumiendo las pérdidas. ¿Listo? ¿Está ahí? ¿Sí o no? Dígame algo porque me preocupa, porque no sé si... Sí, profe. Ok, vamos a ver quién está por aquí que me diga sí. John Asensio, ¿sí o no? Sí, profe, ¿sí? ¿Qué está hablando? Andrés García, ¿sí o no? Sí, profe, sí, profe. Bueno, quedan ahí como dos. Nada más hablan cuando nos vamos a despedir. Habla bastante, bro. Bueno. Por dos. Listo, entonces ahora vamos a ver cuál es el caudal de diseño para cada uno de los componentes del sistema de acueducto. El caudal de diseño, que todo esto lo tengo de la resolución 0330. Hasta hoy no he dado el libro para nada. Entonces, los caudales de diseño de cada uno de los componentes del sistema de acueducto, variaciones diarias y horarias se pueden presentar, que se puedan presentar, se establecen en esta tabla. La captación para fuentes superficiales, digo que son estos caudales, hasta 2 veces el caudal máximo diario. Captación superficial, desarenador, aducción, conducción y tanques, calculan o se diseñan con el caudal máximo. Y la red de distribución se calcula con el caudal máximo horario. Ahora, ¿qué es el caudal? Hay una definición que se llama caudal medio diario. Es el caudal promedio obtenido de un año de registros, la base para la estimación del caudal máximo diario y del máximo horario. O sea, vamos a devolvernos aquí. Caudal máximo diario, ese que se ve ahí, caudal máximo diario, Q mayúscula, M mayúscula, D mayúscula, caudal máximo diario. Miren que con este diseñamos casi, y con excepción de la red de distribución que se diseñan con el caudal máximo horario. Esto también tiene un componente estadístico, aunque no lo muestren los libros. Miren que me están hablando de que yo debo tener un año de registros. Entonces, es como si yo tuviera 365 datos de caudal que me está consumiendo usuarios, o un usuario, o los usuarios, y yo vengo y hago un promedio de año. Entonces, eso es lo que es el promedio diario. Pero como yo tengo
un consumo ya que obtuve de la dotación bruta. Entonces, ¿qué hago? Como la dotación bruta, miren que me da, miren, la dotación neta está en litros habitante día. Obviamente, en la fórmula de dotación bruta no tuve ninguna otra unidad adicional, entonces me quedó también litros habitante día. Entonces, para hallar el caudal medio diario, lo que hago es coger esa dotación bruta y multiplico por la población. Entonces, si yo la multiplico por la población, que son habitantes, ¿qué me queda acá arriba? ¿Qué unidades? En litros día, ¿no? En litros por día. ¿Y por qué lo dividen aquí entre 86.400? Si yo lo divido entre 86.400, ¿me va a dar en qué? Resulta que un día tiene 4 segundos. ¿Profesor, por segundo o por minuto? No, por segundo. ¿Cuántos segundos tiene un día? 86.400. Ok, entonces ahí me quedaría en qué unidades. En litros por segundo. Listo. Entonces aquí por eso lo dividen entre 86.400 para que nos quede el caudal en litros por segundo. La forma de hallar el caudal medio diario. En esta tabla que yo les mostré, ninguno de los componentes se diseña con el caudal medio diario. Pero acá me dicen que este caudal medio diario es la base para la estimación del caudal máximo diario del caudal máximo horario. ¿Cómo calculamos el caudal máximo diario? Caudal máximo diario, ahí sí alcanzan a ver, o lo pongo más grande. El caudal, ¿sí se ve? Sí, se ve. El caudal máximo diario nos dicen que es la demanda máxima que se presenta en un día del año. En otras palabras, representa el día de mayor consumo. Entonces, si yo tengo 365 datos de un año, va a haber un día que hubo un consumo máximo. ¿Y cómo calculo eso? Entonces, me dicen que el caudal máximo diario es K1 por medio diario. ¿Qué es K1? K1 es un número adimensional que depende de los números de habitantes. Entonces, si el número de habitantes de diseño de proyectado a los 25 años, no puedo trabajar con el actual, si los habitantes son menores de 12.500, el K1 va a ser igual a 1.3. Si los habitantes son mayores de 12.500, el K1 va a ser igual a 1.2. Listo. Caudal horario. Entonces corresponde a la demanda máxima que se presenta en una hora durante un año completo. Entonces este va a ser igual al caudal max diario por K2. ¿Qué es K2? También depende de los habitantes. K2 es igual a 1.6 si nuestro municipio tiene menos de 12.500 habitantes, o 1.5 cuando los habitantes son mayores de 12.500. Entonces ya tenemos los elementos para poder, ¿con qué voy a diseñar? Entonces ya yo sé calcular el caudal medio diario. Si lo multiplico por K1, entonces me da el caudal máximo diario, y si lo multiplico máximo diario por K2, me da el máximo horario. ¿Hasta ahí claro? Bueno. Ahora les voy a hacer una claridad al caudal máximo diario muy importante.
para nuestro medio. Aquí hay un parágrafo donde me dicen que en aquellos casos en que se cuente con sistemas de bombeo en la aducción, el caudal de diseño corresponde al caudal máximo diario proyectado al periodo de diseño afectado por el porcentaje de horas diarias de bombeo. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, yo tengo un pozo profundo, tengo una limitante en el tiempo que puedo bombear, porque la corporación, o sea, la autoridad ambiental, ya sea, por ejemplo, en este caso de Sucre, de sacar Sucre o Corp, me limitan total el acuífero 24 horas. Entonces me dicen que máximo puedo explotarlo 18, lo que ellos digan, 18 o 2 horas. Pero ¿ustedes creen que las necesidades de los habitantes varían porque yo bombee o no bombee un número de horas determinado? No. Nosotros como usuarios siempre tenemos necesidad. Entonces, si yo resto en el 140 litros en el día, a mí la empresa tiene que darme 140 litros en el día independiente de cuánto bombee. Si ellos bombean una hora, tienen que darme en esa hora los 140 litros. Entonces serían 140 litros. Entonces, ¿qué pasa si a mí me restringen el horario de bombeo? Yo debo garantizar ese volumen al usuario en las horas que me den. Por ejemplo, si el usuario necesita 1 litro por segundo, yo debo bombear. Si voy a bombear 12 horas, tengo que darle 2 litros por segundo para que me dé el volumen que necesita en día. ¿Sí me hago entender? Es darle en el tiempo que yo estoy bombeando, debo suministrar el volumen que necesita. Si en el día necesita 100 metros cúbicos, si la corporación me dice que solamente puedo bombear 12 horas, yo en esas 12 horas tengo que darle esos 100 metros cúbicos. ¿Está claro? Sí, bro. Alguien que me convierta 100 metros, vamos a poner algo más fácil. Necesite los 140 litros habitante día. Esos 140 litros, esos 140 litros habitantes, vamos a suponer que es un solo habitante, ¿cuántos litros? Para que les quede bien, que es importante. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Eso a litros por segundo. 140 litros. Día. Sí. Debería decirlo, ¿cierto? $1.62 por 10 a la menos 3. Bueno. Litros por segundo, ¿cierto? Sí, bro. Entonces, el volumen, ¿cuánto es? 140 metros cúbicos da 0.14 metros cúbicos, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, sí, yo puedo bombear solamente 12 horas. Se supone que debo bombear el doble de caudal para poder cumplir con ese volumen que debo entregar.
si son 12 horas, porque nada más estoy bombeando la mitad del día. Así es. ¿Sí? Sí, profe. Ok, listo. Entonces les queda de tarea cómo sería esa fórmula que me diga a mí cuánto debo bombear. Por ejemplo, si me permiten más de 12, si no 10, ¿cómo sería ahí? Mejor dicho, les voy a decir. ¿Cuánto representan de 24 horas? El 75%, bro. Exacto. Entonces yo dividiría el caudal máximo diario entre 0.25. Y ahí me da cuál es el caudal que realmente requiero para poder bombear. Supongamos 12, entonces debe dividirlo. 12 entre 24 sería el 50%. Entonces sería el caudal entre 0. Queda el doble, ¿cierto? Exactamente. Ok. Entonces quiero que les quede todo eso porque es importante ese concepto. He visto ya profesionales que hacen diseño y entonces me dicen que el alcalde necesita hacer un pozo profundo y el alcalde necesita, pero ¿de qué caudal? Vienen y calculan el caudal máximo diario y dicen que ese es el caudal que necesita el pozo. Y resulta que no. Por autoridad me permite explotar 24 horas. Inclusive, ni siquiera hablando de la autoridad ambiental, generalmente las estaciones de bombeo es muy difícil que operen las 24 horas, es que es un costo de energía muy alto. Entonces, por eso también atinge el número de horas de bombeo. ¿Ok? Listo, entonces hoy dejamos... 12 horas. ¿Cómo? Ahí depende la capacidad que tenga el operador. Puede ser 20, puede ser 18, puede ser 20. ¿Sí? Porque va ligado también después, vamos a ver, a la capacidad de almacenamiento. Entonces, ahí hay que mirar con qué se juega. Vamos a dejar hasta ahí. Les agradezco mucho su atención, su participación y continuamos el jueves, el otro. Sí, profe. Entonces tendremos bastante tiempo para estudiar el tema de... El otro viernes. Proyección, viernes, perdón. Tema de proyección de población. Okay. Nuestra primera nota del semestre. Okay. Huela quiz. Entonces, nos vemos el próximo viernes. No se vayan a ir para la cabalgata, a hacer desorden eso. ¿Hay cabalgata hoy? Cabalgata hoy, turna. Carajo. Va a pasar las diapositivas. Sí, yo se las paso. Llega la cabalgata. Listo, Listo, profe, gracias.